buenos días, bienvenido a un nuevo video. Arrancamos la mañana con la maquinaria en marcha porque vamos a ir a cosechar un lote de maíz acá de un cliente. Vamos a ver qué nos depara en esta oportunidad la cosecha. Acompañanos, que gente querida, ya está en marcha el motor de la cosechadora. Todo parece estar ok para arrancar. Vamos a probar el piloto que nos repararon en la fábrica Sensor, que hicimos un video, la recorrimos, nos mostraron cómo es. Vamos a estar trabajando con el... bueno, ahí no se ve nada en la pantalla, después se lo voy a mostrar funcionando. Si aún no lo vieron y si es la primera vez que se enganchan, usamos en la 2 cosechadora un sistema de monitoreo de rendimiento que se llama Farm TRX, que es un producto canadiense que tiene la particularidad que hace mapas automáticos de rinde. Así como lo oyen, automático. Uno cosecha, sube los datos a la nube y sola la plataforma transforma esos datos en un mapa para después poder utilizar a la hora de hacer una ambientación. Ya les voy a indagar más al respecto. Si les interesa saber más sobre este tipo de monitor, me escriben, me hablan por Instagram, José Calizano. Ahí los voy a asesorar y en lo que pueda les doy una mano. Momento de tensión a la hora de cruzar la ruta. Siempre genera un poco de vértigo. Hola gente, acá andamos en la 9650. Hacer un lotecito maíz. Allá atrás viene el dinosaurio, no sé si se alcanza a ver. Vamos, nos dirigimos hacia los pagos de Fortín Tiburcio. Vamos despacito. Violón. Y en las curvas, especial atención con la Toyotita, que por ahí se le tuercen las ruedas. No nos queda otra que llevarla medio de remolque. Parece un hermoso día. Será el típico veranito de San Juan que viene en el mes de julio, porque dan unos cuantos días de más de 20 grados. Así que el cliente aprovechó para salir a cosechar estos días. Vamos a ver si todo transcurre bien. Esperemos que está pronosticado que el rinde va a ser muy bajo a donde tenemos que ir a cosechar, pero bueno, confiamos en que va a ir mejorando la cosa. ¡Oh! ¿Cómo suena ese Falcon? Y llega el momento del turismo rural y como no podía ser de otra manera, acá estamos atravesando la localidad de Fortín Tiburcio, nuestro querido pueblo. Vamos a hacer el desvío del tránsito pesado, vamos a cruzar la vía en la otra punta del pueblo y ahí ya agarramos el camino que tenemos que hacer para llegar al campo. Este edificio es la panadería, la primer panadería que existió. Bueno, ahora fue reformada por sus herederos y se transformó en casa, pero ahí funcionó la primer panadería, digamos, tradicional que tuvo acá el pueblo. Allá al fondo, ese edificio blanco y azul es el club Fortín Tiburcio, que también funciona como restaurante. Y acá vamos a llegar a la parte de asfalto. Tiene bastante asfalto el pueblo, pero del otro lado. Pero del otro lado con la máquina no podemos ir. Algún día se los mostraré. Planta de acopio que era de la Liga de Junín, ahora está en manos de la cooperativa Ascensión. Yo le voy malzando todos los detalles. Ya pasó el mágico del año. Aquí estamos llegando al otro extremo del pueblo. Por allá atrás asoma la iglesia. Ahí va Valentín, una de sus despensas autoservicio. ¡Despensa Tati! Bueno, acá hay que tener cuidado porque anda mucho tráfico en Fortín Tiburcio. Vamos a manejar y prestar atención al manejo. No viene nadie de aquel lado, no viene nadie de este lado, no hay nadie en el espejo, así que vamos a doblar. Acá trabajan unos amigos
está la iglesia que les mostraba y el pueblo sigue para allá al fondo. Ah, esta es una ciudad grandísima. 600 habitantes. Como pueden apreciar, ahí prendí la tablet, que es la que uso para ver cuando va monitoreando el sistema Farm TRX. Acá marca la humedad, acá marca el rendimiento. Y bueno, después con una mínima calibración queda listo para funcionar. Ya arrancamos mal, amigos. Se cortó el eje de una cadena, no sé qué pasa, no gira. Creo que se salió. Ah, se descarriló acá. Ahí lo vamos a acomodar. Ya estábamos cosechando, querido amigo. Arrancamos, tuvimos la mala suerte que a la máquina de Valentín, al maicero mejor dicho, se le enredó un alambre en uno de los rolos. Tuvimos un buen rato, no pude filmar porque bueno, cuando pasan estas cosas me agarra la desesperación de solucionarlo ahí. Y bueno, me había olvidado la cámara arriba de la otra máquina, de esta máquina mejor dicho, y para no perder tiempo, les pido mil disculpas que no se lo pude mostrar, pero voy a tratar de filmar mejor en la próxima. Acá estamos, miren, el rinde, la humedad del monitor que les contaba antes, ¿eh? Acá estamos, vamos. Piloto que arregló sensor, funcionando. Y el maíz que va entrando a la tolva. Esta parte media baja, 6.000 kilos, pero creo que el promedio va a estar en 2.000 kilos por hectárea. Qué lindo que va el maízco. Después de todos los ajustes y reparaciones que le hicimos, la verdad que dio su fruto. Está trabajando espectacular. Está trabajando todo bien, salvo el entuerto del alambre que se enroscó en la máquina, en el maicero de Valentín. Pero bueno, cosa que pasa. Si todo anda bien, hoy lo vamos a cosechar, son 50 hectáreas. Así que veremos cómo transcurre la tarde. Los invito a que nos acompañen, que se suscriban si les gusta el contenido, que dejen en los comentarios lo que les parece, todo. Piloto automático, se extrañaba para poder filmar, para poder hacer el video más tranquilo. Y la tolva que se está llenando y el tractorista que no viene. Ahí vino el tío en el 180-90, en el Fiat, con la tolva de 26 toneladas. Estamos vaciando. Por allá al otro lado anda el vale. Ya en un rato tiene que llegar el camión porque si no está poco carrito y va a terminar parado. Esperemos que llegue. Tengo que terminar este triangulito acá y después seguimos en el cuadro grande, digamos. Así es la pantalla de calibración del sensor de humedad. Ahí va tomando la humedad del monitor de rendimiento. Va pesando, después de estos kilos los comparamos con lo que nos diga el autodescargable, la balanza en la tolva, y corregimos la diferencia y listo. Ahora después te lo muestro. Y acá se viene abajo el rendimiento, pero bueno, es un lote bastante desparejo por lo que se ve. A pesar de lo que fue el año, está dando batalla. Bueno, al final me olvidé de mostrarle cómo era la calibración hoy, pero lo tengo en otro video, así que se lo dejo por acá arriba si lo quieren ir a chumear. Va transcurriendo la tarde de la cosecha, decimos, se hizo unas 7 hectáreas, 7 monedas, y el rinde está alrededor de los 3.000 kilos. Es un lindo lote para filmar con el dron, pero no lo traje. Voy a ver si Rocío me lo trae. Tiene una bajada, pero bueno, o cosecho o manejo el dron, así que estamos justos de personal. Y bueno, ya les mostré también en el video anterior cómo era el campo y ahí donde estamos ahora. Está flaquito, pero va queriendo. Tuvimos unas complicaciones al principio del lote. Agarramos un alambre haciendo una cabecera, se arrojó en el rolo y lo tuvimos que cortar con la amoladora. No lo pudimos grabar porque estábamos medio apurados y zafamos rápido dentro de todo. Allá al fondo hacemos contacto visual con el vale. ¡Ajá!
Se viene llenando el cacho. Dinosaurio viene campante, en las lomas, las bajadas. Está contento, le gusta esto. Vamos llegando y aceleró. Ah, vio que le quedaba lugar todavía y se va a arrimar un poco más al otro lado. Filmamos todos los contenidos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Todo lo podés encontrar como José Calizano, Valentín Calizano. Así que vayan a seguirnos en las redes, que también hay contenido ahí. Ahí seguimos con el maicito. Ahora nos estamos por tomar unos matecitos. Acá está la matera. Pobre. Ya se va el primer camión. No sé si se alcanza a ver de lejos. Esta matera le hicimos una reforma acá. Porque no... Para que no sepa, estas materas así digitales no calientan bien como son de fábrica. Y le pusimos un relay entre la plaqueta y la resistencia y ahí mejoró bastante. Anda muy bien, calienta rapidísimo. Para todo el que tenga una materia de esa y no le ande, esa es una posibilidad para salvarlo. Espectáculo. Ahora sí. De echar. Hay poco acá. Con el piloto automático y señal gratis está trabajando la máquina, Bueno, ahí hay una pequeña desviación. De acá lo corrijo 5 centímetros hacia la izquierda. Vemos que ahí se volvió a centrar. Bastante bien. Y hay que tener en cuenta que la señal gratuita se corre, tiene diferencia. Pero en la cosechadora uno manejándolo lo puede usar tranquilamente. Hay que ir cuidando que no se desvíe. Pero bueno, nos permite grabar, filmar, tomar mate, como en este caso, donde ya puse la matera en marcha y vamos contemplando otras cosas, parámetros de la máquina, qué sé yo. No sé, si trabaja bien el cabezal, mirar por los espejos. Otra cosa, mirar un poco el celular, a ver si cayó algún mensaje. En fin, ahí vamos. Abriendo Melga, gente querida, lo que hacía que no se abría Melga en este canal. A pesar del bajo ritmo, el optimismo siempre es bueno. Ya vendrán tiempos mejores, allá está el otro equipo. Llenaron la tolva, así que bueno, si no viene camión, cuando llene la tolva, habrá que descansar. Mucho no rinde, pero igual salen los kilos, y queda medio lote. Ahí viene llegando el nuevo camión, ya está el tío preparadísimo para descargarle. Y el segundo que cargamos, sé que a pesar de todo, kilos salen. Y de cualquier manera estamos sacando más kilos que en la soja. Que estábamos todo el día por llenar toda la máquina. Ay, Dios querido. Como ya he dicho antes, a veces uno rezonga de las cosas que tiene, que compra, que a veces no andan, pero cuando andan también hay que decirlo, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, estamos usando el piloto automático de la firma Sensor, que en el video anterior mostramos la fábrica, con señal gratis. El maíz también está sembrado evidentemente con piloto satelital, no sé qué marca sería, pero bueno, está sembrado así. Y fíjense que el maicero, la cosechadora lo sigue bastante bien. A veces hay que corregir un cachito acá, 5 centímetros para un lado, para el otro. Yo le puse esa tolerancia, le puede poner más, pero a veces se pasa. Encontré el punto ahí en 5 centímetros y bueno, hay que tener en cuenta que este lote es bastante ondulado, tiene pendientes. Hay una línea de luz allá atrás de alta tensión que a veces también complica el tema. Pero a grandes rasgos la verdad que va bien.
Fíjense que estoy hablando acá con ustedes y no estoy manejando, lo está manejando el piloto. Probablemente este es el último lote de cosecha que hacemos. Si todo anda bien, si Dios quiere, o como a ustedes más les guste, nos veremos en el trigo. Vamos a seguir haciendo videos igual de otras cosas, pero la cosecha ya terminó. A lo mejor se vienen novedades, cosas nuevas, nuevos desafíos. Vamos a ver, los voy a mantener informados por los videos, así que si les interesa todo este tema del campo, de las reparaciones de las maquinarias, de algún vehículo, hacemos de todo, así que los esperamos. Acá estamos con el maíz que está sacando dinosaurio viejo y peludo nomás. Ya están terminando de descargar el tibio, que están los cables de alta tensión. Se está limpiando el espinacho. Bueno, vamos a ir para el habitáculo y le vamos a sacudir nomás. Dígame si no es linda la postal. Acá viene el dinosaurio. Ya está descargando el tractor. Me encanta disfrutar de las imágenes así que nos brinda el campo cuando empieza a caer el sol. Y acá le aflojamos un poco, bajamos el maicero y vamos levantando todo lo caído. Fíjense cómo el maicero va levantando perfectamente esas plantitas que están en el suelo. Apareció la legendaria 9650 en la retaguardia. ¿Qué tuve? Palo y palo llegamos a la cabecera con el cacho. Ajá. ¡Wow! ¡Qué postal, hermano! Tuki. Va cayendo la noche, ya queda poco para terminar, ahí está el borde. Allá a Valentín también le queda poco, creo que 3 pasadas, 2. Y ahora sí se va terminando la campaña del olvido, la campaña para el olvido, porque ha sido la característica el bajo rendimiento, la mala calidad del cereal. ¿Qué va a ser? Es lo que tocó, esperemos que mejore de cara al trigo. Si no, ahí sí que se va a poner brava la cosa, ya me voy buscando otro trabajo, porque si fracasa el trigo, chau, desaparecemos. Y cae la noche nomás, en la República Argentina, ya queda ahí la última lonja, creo que Valentín también. Va terminando el lotecito. Vemos los dos terminando. El promedio del rendimiento, y bueno, es lo que había. Ustedes se preguntarán, ¿qué se cobra para cosechar esto? ¡Ah! Y se cobra entre el equilibrio de la cordura y el rendimiento, es así. No es un año para ganar mucha plata, es un año para mantener, es un año para por ahí generar otro tipo de situaciones, de otros trabajos futuros. Yo lo veo así. Así que bueno, hay que agarrarlo como viene y al mal tiempo buena cara. ¿Qué va a hacer? Cosa de loco como andar. Tomará la cámara, pero ese punto brillante allá arriba es la luna. Miren cómo alumbra, chicos. Impresionante. Noche luna llena, vino el lobizón. Ya estamos en la última pasada. En un rato, bueno, en un rato no, cuando llego a la punta paro a desganchar el maicero. Pero todavía no se vayan porque
todavía no me despido. Falló la batería del tractor, no sé si es un borne, si es la batería. Cuestión que no quiere arrancar. Bueno, fue fácil, cuando llegué ya arrancó. La localidad de Fortín Tiburcio, ahí se puede apreciar el lucerío. Este canal tendría que llamarse Viajes Nocturnos en Dinosaurio. Nuevo día, ya estamos en casa, llegamos anoche, como a las 10 por ahí. Miren cómo terminó esta cadena, de pedo no se desarmó. Habrá que revisar algunas cositas de cara al año que viene. Queda sopletear porque como llegamos dejamos todo, estábamos cansados. Así que ahora vamos a limpiar un poco las máquinas, sacarle la mugre, la granza, y a guardarla, reparar, revisar lo que haga falta para de cara al trigo, ¿no es cierto? Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en nuestro nuevo video. Esperamos que les haya sido útil, que les haya dejado algo interesante. Nos vemos en el próximo. Recuerden suscribirse si todavía no lo hicieron. Y acá les dejo más videos por si quieren seguir mirando. Chau, chau. En el canal de José